que, que hemos leído, que ha leído Mónica, Lucas 9, 28 al 45, nos coloca entre tres momentos consecutivos, ¿no? La experiencia de la transfiguración de Jesús, que tuvo lugar en lo alto de la montaña, y después viene el exorcismo de un chico endemoniado, y finalmente el anuncio de Jesús, donde por segunda vez él anuncia que le arrestarán y que le matarán. Es una sucesión de momentos que nos quiere ayudar a que miremos a Jesús, al Jesús que estamos siguiendo, y que le miremos bien. Que le miremos bien quiere decir que comprendamos de qué manera Dios viene a nosotros, de qué manera el Señor nos llama para seguirle. Y aquí la cuestión de fondo es que miremos a quién seguimos, quién es al que estamos siguiendo, quién es Él, y qué significa seguirle. Porque claro, cuando le seguimos con una expectativa, ¿no? Esa expectativa tiene que ver con cómo esperamos a Dios, es decir, cuál es la manera en que creemos que Dios viene a nosotros para ayudarnos, para salvarnos. Porque claro, esperamos a Dios desde ciertos parámetros, ¿no? Ciertos criterios, que pensamos que esto es lo propio de Dios, si Dios nos va a ayudar, si nos va a salvar. ¿Qué es eso que esperamos? ¿Qué significa eso? Bueno, esperamos que Dios nos libere del mal. Eso esperamos, que Dios nos proteja, que nos libere del mal y que nos cuide, nos proteja. Y que el mal pueda ser derrotado por el poder de Dios. Porque claro, no se puede vivir solamente pensando que solo hay bondad, ¿no? Es ingenuo pensar que solamente existe la bondad. A veces esto se dice, se repite, ¿no? Que en el fondo solo hay bondad, en el fondo la naturaleza humana es bondadosa, ¿no? El planteamiento de Rousseau, por ejemplo, es esto, ¿no? La naturaleza inicial del ser humano es bondadosa, ¿no? Y planteando esto, quien dice, bueno, pero al final todo acabará bien, ¿no? Esta frase que se repite, bueno, todo acabará bien. Es también una frase de una mujer, una mística, ¿no? De la Edad Media. Todo acabará bien. Ahora, claro, esto no lo pueden decir las víctimas de los poderes que aplastan. No puede uno llegar y decírselo, mira, tranquilo que todo acabará bien. Los migrantes que viven bajo el miedo de ser deportados en Europa, en Estados Unidos, el miedo a que si te cogen, te echan, dejarás huérfanos a tus hijos. Las víctimas que pierden a sus seres queridos bajo bombas que aniquilan la vida. Las bombas que son lanzadas por decisión de alguien, ¿no? De algunos, por los señores de la guerra, ¿no? Y no podemos decirle a las víctimas que tantas injusticias, bueno, en realidad es que no sabían, ¿no? Hay ignorancia, el mal es ignorancia. Esta es un poco la tesis que viene desde San Agustín, ¿no? Sócrates también un poco lo había planteado. En el fondo, el mal es un error, es no saber, errores humanos. Bueno, cuando sabemos que en realidad los intereses del poder político, los intereses del dinero, están presentes en muchas de las acciones que dejan víctimas. En estos días, precisamente estos días, ¿no? Vemos la manera en que líderes políticos se ufanan de imponer sus condiciones sencillamente porque tienen más fuerza, tienen poderío. Y lo hacen, lo pueden hacer y lo hacen con esa desmesura de las palabras falsas, los bulos, acusatorias, ¿no? El matón que acusa a la víctima de decir es que tú no me tienes respeto, ¿no? Y le está pegando, le está dando y le dice, es que tú no me tienes respeto, para culpar a la misma víctima, ¿no? Y entonces nos parece que el mundo en el que vivimos, es un mundo en el que no habrá más ley que la ley del más fuerte.
mientras se acaban destruyendo condiciones de igualdad o de derecho para los más débiles, para los vulnerables. Entonces, parece que solamente el mal se le puede derrotar, ¿cómo? Bueno, con más fuerza, ¿no? Con más potencia. ¿Cómo se va a derrotar al mal? Bueno, así, tiene que venir alguien más poderoso. Por eso la esperanza de Israel con respecto al Mesías, Israel esperaba a un Mesías, al Cristo. Era la esperanza de que el Mesías venía junto con el poder divino que derrotaría al malvado de un modo definitivo. Por eso la esperanza era que el día del Señor anunciado por los profetas, sería el día del consuelo para los tristes, ¿no? Por ejemplo, Isaías 61, versos 1 y 2, que Jesús lee en la sinagoga de Nazaret, como dice el capítulo 4 de Lucas. Ahora se han salido el capítulo 9, pero en el capítulo 4 ha leído Jesús esto, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado, ¿no? Y todo lo que representa este envío, esta palabra que se cumple, dice Jesús, el día del consuelo para los tristes, pero también Isaías 61, 2 decía, también será el día de la venganza de nuestro Dios. Claro, desde el lugar de la víctima del sufrimiento no puedes esperar sino venganza. Y en este contexto, la experiencia tan maravillosa de la transfiguración de Jesús, allí en lo alto de la montaña, es la mejor evidencia de que verdaderamente Dios ha venido para cumplir con esa ansiada promesa de que Dios llega, Dios viene, Dios llega en Jesús para liberarnos, para derrotar finalmente a los malvados que nos oprimen y que nos han hecho daño de manera impune. Lucas nos relata la experiencia de la transfiguración de Jesús, atestiguada por Pedro, por Juan, por Jacobo. Y lo que ellos ven tiene todas las señales de que ahí hay un contacto directo con Dios, con lo divino. Mientras Jesús oraba, cambió el aspecto de su rostro y sus ropas se volvieron muy blancas y brillantes. Y aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso. Y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a tener lugar en Jerusalén. ¿Veis la descripción, no? Es una experiencia, vamos a decirlo con el lenguaje del cine, ¿no? Aunque esta ya es una película vieja, ¿no? Una experiencia del tercer tipo, ¿no? Es como llegan los extraterrestres, ¿no? Y tienes contacto. Esto es inimaginable. ¿Cómo es, no? Algo de otro mundo. Para los judíos, esto evocaba la experiencia misma de Moisés cuando hablaba con Dios directamente, en lo alto de la montaña. Leo lo que dice Éxodo 34, los versos 29-30, el verso 35. Dice, después bajó Moisés del monte Sinaí, llevando las 2 tablas de la ley. Pero al bajar del monte, no se dio cuenta que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la cara de Moisés resplandecía, sintieron miedo y no se acercaban a él. Luego más adelante el verso 35. Los israelitas veían que la cara de Moisés resplandecía y él volvía a ponerse el velo sobre la cara y se lo dejaba puesto hasta que entraba, cuando volvía a subir, ¿no? Entraba a hablar de nuevo con el Señor. Esta es la experiencia que se evoca aquí. Pero también aquí podemos confundirnos. Porque nos equivocamos si confundimos esta experiencia de Dios con lo que nosotros esperamos que sea Dios. Porque ¿qué esperamos que sea Dios? Lo que queremos es que Dios sea un vengador, ¿no? Como los de Marvel. Un Avenger. El héroe que hará morder el polvo a los malvados.
así nos va a rescatar, ¿no? Esperamos que los malvados que usan y abusan de la fuerza violenta, de la mentira, serán derrotados con un poder todavía más grande. Aquí es donde nosotros nos confundimos. Porque Lucas 9:22, precisamente, antes del relato, el texto que está antes, nos dice que Jesús ha anunciado esto, que será cogido y ejecutado por los dirigentes, por los mandamases de la sociedad. Y ahora, en esta experiencia de la transfiguración, el texto dice que conversan estos dos hombres, Elías, Moisés, ¿no?, que representan lo más grande de los hombres de Dios, ¿no? Moisés mismo, Elías, el profeta más grande. ¿Y de qué han hablado con Jesús? Bueno, han hablado precisamente sobre su muerte, que tendrá lugar en la ciudad de Jerusalén. Es decir, en el lugar donde está el templo de Dios, la presencia de Dios, allí precisamente será la derrota, la caída de Jesús, la manera como morirá. Claro, leyendo el Evangelio de Lucas, claro, leemos el Evangelio de Lucas, las iglesias escuchaban la lectura de Lucas, ¿no?, cuando esto ya sabían el final, ¿no? ¿No es cierto? Lucas escribirá ahí después del año 75, 80. Saben en qué acabó. Entonces vemos que los discípulos que están allí, que son testigos, se dan cuenta de algo, se enteran de algo, pero al mismo tiempo no se enteran de todo. Ellos luchan para no quedarse dormidos. En el relato de Lucas, ellos no se quedan del todo dormidos, se están quedando dormidos y se esfuerzan para no caer en el sueño. Y logran ver aquello, logran ver la gloria de Jesús y aquellos hombres que hablan con él, pero no logran entender lo que sucede. Lucas dice, en verso 33, cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo, maestro, aquí traduce maestro, en realidad en el texto no dice maestro, dice jefe. ¿No? En Mateo sí dice maestro, rabí, pero aquí dice jefe. Qué bien que estemos aquí, vamos a hacer 3 chozas, o 3 tabernáculos, o 3 enramadas, ¿no? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Aquí Pedro habla en realidad por él y por todos, ¿no? Por los 3, habla por los 12, por todos los discípulos, en realidad habla por nosotros. Cuando él dice esto, también nosotros lo decimos. ¿Qué quiere decir? Que como Pedro algo entendemos que Jesús es el Mesías, entendemos que la gloria de Dios está con él, que estamos ante la presencia de Dios con nosotros, pero a la vez no entendemos del todo. ¿Qué dice Pedro? Habla de hacer unas tiendas, unos tabernáculos, unas enramadas. Esto evoca la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las enramadas, que es una fiesta judía que se celebra el 7º mes, el mes Tishri, que dura 7 días. Levítico 23, versos 33 al 43, habla de esta fiesta, ¿no? En esta fiesta Dios le ordena al pueblo que la celebre, ¿no? Por septiembre, octubre más o menos se celebra. Y había que dormir fuera de casa. Hay que dormir en unas tiendas, en unas enramadas, para recordar que Dios les había liberado de Egipto y que a lo largo del todo el camino del desierto vivían así casi a la intemperie y Dios iba con ellos. Es decir, solo dependían exclusivamente del amparo de Dios, casi a cielo abierto, por decir así. Esta es la idea de las enramadas, de las tiendas. Esto es lo que está evocando Pedro, está hablando Dios, aunque seamos estos huérfanos en el mundo, en un cielo que es el único techo que tenemos, Dios está con nosotros. Esto es cierto. Pero lo que no entienden tampoco nosotros, es que la presencia de Dios en Jesús es un poder que va a derrotar el mal
y va a derrotar a la muerte, pero de otra manera. Una manera distinta a lo esperado. Esta es la manera de salvarnos por parte de Dios. Y esta manera consiste precisamente en el seguimiento de Jesús y en la confesión de Jesús, de este Jesús, que morirá en el Gólgota. Es decir, la confesión del discípulo, de la discípula, es la confesión de este Jesús que muere como el Hijo elegido del Padre en el Gólgota. Y esto es lo que Pedro y los demás no entienden. Y tampoco nosotros. Esta muerte tampoco la entendemos, porque no parece la poderosa victoria de un Dios que puede simplemente, por ejemplo, tronar los dedos, ¿no? Como Thanos hace, ¿no? Cuando tiene todas las piedras de poder, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y uno esperaría que Dios sea así, derrotar a los malvados, pues, tronando los dedos, si es precisamente Dios, ¿no? Pero no es esta la manera. Jesús volverá a anunciar por segunda vez, este es el relato que hemos escuchado, ¿no? En la tercer momento es Jesús vuelve a decir, oíd bien esto, que esto quede en vuestros oídos, no lo olvidéis. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, verso 44. Y el verso 45 dice, no lo entienden, ellos no lo entienden. Y cuando leemos esto en el Evangelio, lo que está diciendo es, tampoco nosotros lo entendemos. Porque ¿qué quiere decir entender esto? Entender esto quiere decir confiar en el crucificado, confesar al crucificado, al que cuelga en el Gólgota, derrotado, humillado, confesarle como Señor, confesarle como Hijo de Dios, confesarle como Salvador. Entonces, claro, ahí es donde uno ve la dificultad, ¿no? No es algo que podamos hacer por nuestras capacidades. Porque nadie puede saber si podrá permanecer fiel a Dios, fiel a la confesión que hacemos de la fe. Yo seré fiel, bueno, no lo sé, espero que sí, pero no puedo saberlo. Porque aquí confesar quiere decir confesar en la hora decisiva. ¿Qué quiere decir confesar la fe? Confesarlo quiere decir confesarla ante el poder del mal. No solo que lo digo en un momento cualquiera, sino la confesión se hacía precisamente frente a los poderes del mal, que se encarnan, ¿dónde se encarnan los poderes del mal? En el verdugo. ¿Cómo confesar la fe frente al verdugo, los verdugos? Frente a los poderosos que mueven las maquinarias que aplastan a los débiles. Porque la confesión cristiana se hace precisamente en el mundo, delante del mundo. Claro, ¿y qué es mundo? El mundo es donde prevalece la ley del más fuerte. El mundo es el espacio de una sociedad de la que somos parte, donde lo que se difumina por toda la sociedad es la impiedad. Es la impiedad. No hay piedad para los perdedores, para los débiles. El mundo está hecho para los ganadores. En el mundo no hay lugar para los perdedores. Este mundo es el mundo donde el mal se hace en nombre de un bien más grande. Porque, ojo con esto, lo que hacen los poderosos es decir, bueno, es que esto lo hago por, y siempre hablan de un bien mayor, ¿no? Claro, muchas veces es el suyo, ¿no? Pero es así. Y entonces lo que el Evangelio nos está mostrando es que estamos ante algo que es mucho más grande de lo que suponemos. Y esto es toda una dificultad en el mundo moderno. Porque, claro, en el mundo moderno uno dice, bueno, no hay más que lo que miramos, no hay nada más allá que esto, ¿no? No hay más leña que la que arde, la que está allí. Para nosotros el tema del mal es todo un problema, ¿no?
Kant ya dijo que el mal supone un gran problema, pensar qué es esto. No solamente el mal como una cosa abstracta, sino la maldad. Y la maldad también como aquello que no solamente es lo que está afuera, sino lo que también nos atraviesa a todos. Estamos ante una lucha de dimensiones cósmicas. El planteamiento en el mundo antiguo, al menos en esto lo tenían claro, nosotros no tanto en el mundo moderno. ¿Qué quiere decir dimensiones cósmicas? Que lo que se juega es al final una gran lucha entre el bien y el mal. Una gran lucha entre la luz y las tinieblas. ¿Quién ganará? ¿Prevalecerán las tinieblas o ganará la luz? Un modo en que se ha planteado en el siglo XX es, por ejemplo, las películas de Star Wars, ¿no? Es la fuerza luminosa, ¿no?, contra el lado oscuro, ¿no? Pero claro, el planteamiento del mundo antiguo era así de claro, ahí está esta lucha. Y por esto, aquí aparece en medio, en los tres relatos, el de en medio, nos plantea esto, ¿no? La curación de un muchacho endemoniado. Bajando de la montaña, precisamente, cuando Jesús se ha quedado solo, ha hablado con los discípulos, bajan. Está el relato de la curación de un muchacho endemoniado. Un hombre grita a Jesús, este es el grito, la súplica de un padre, por un hijo único. Fijaros en esta idea de hijo único, esto es importante, porque Lucas nos ha relatado la curación de la hija de Jairo, hija única, nos ha relatado la resurrección de un hijo único, la viuda de Naín. Uno tiene que pensar en esta idea, el hijo único que muere como la gran desgracia, la gran injusticia, ¿no? Pero este vive, no se muere, pero como si estuviera muerto, porque vive sometido por un demonio. Y le pide a Jesús que lo cure. Versos 42-43, cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo arrojó al suelo y lo hizo retorcerse con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y lo devolvió a su padre. Todos se quedaron admirados de la grandeza de Dios. Este acontecimiento nos muestra que la redención de Dios tiene esas dimensiones cósmicas, es decir, Dios nos salva, pero nos salva frente a los poderes del mal, es decir, frente a eso que está en el mundo en el que nosotros estamos, que también a nosotros también nos atraviesa, porque el tema con el pecado, con el mal, tiene que ver con el poder que ejerce sobre toda la humanidad, sobre los mecanismos de la sociedad y sobre nosotros. Es decir, nosotros somos también este chico endemoniado, este espíritu maligno que nos domina, que nos aplasta, del modo como este demonio oprimía y controlaba al muchacho que sufría de ese, en el mundo antiguo le llamaba el mal sagrado, nosotros le llamamos epilepsia. Claro, porque además lo dice muy claro, cómo lo hace azotar violentamente, espumarajos, cómo queda como muerto, ¿no? En el mundo antiguo, esto ya Hipócrates lo llamaba el morbus sager, ¿no? Es el nombre que se le daba a la epilepsia. ¿Qué se puede hacer ante...? Bueno, no podían hacer nada. Pero Jesús le cura. ¿Qué es este poder curativo? Claro, es esto. Esto que tiene que ver con la lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. El Evangelio de Juan esto lo dirá de una manera mucho más clara, ¿no? El príncipe de este mundo, de la oscuridad, es el que domina, pero llega la hora, una hora donde la oscuridad gana y Jesús morirá. Pero precisamente la muerte en la cruz será la derrota de las tinieblas, la derrota sobre el mal. Lucas nos está, y Jesús nos está aquí llamando, de un modo muy radical, a creer, a confiar, a que dejemos de lado la incredulidad, ya que confiemos, y aquí confiar quiere decir confiar con coraje en Él y en su palabra, porque lo dice de un modo terrible. O gente sin fe y perversa,
gente infiel y pervertida. ¿A quién le dice esto? ¿Al padre del muchacho? ¿A la multitud que viene allí? ¿A los discípulos que no han podido curarlo? ¿A Pedro, Juan y Santiago que han estado con él en la montaña y han visto la transfiguración? ¿A la iglesia que a finales del siglo I lee el Evangelio de Lucas? ¿A la iglesia del siglo XXI en la calle Aragón 51 que escuchamos también el Evangelio? ¿A quién le dice esto? ¡Oh gente sin fe y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros y soportaros? Trae aquí a tu hijo. Y lo cura, exorciza, ¿no? Las palabras de Jesús sacuden al Padre, a los discípulos, y nos sacuden a nosotros, porque somos quienes no tienen fe. Nosotros somos la generación de infieles y pervertidos. Y lo somos porque la vida sin la fe en Jesús es la vida sujetada a los poderes que dominan la vida de la que participamos. Y no nos damos cuenta que el llamado del Evangelio es para que seamos redimidos de esa esclavitud, bajo esos poderes que nos sujetan y que nos imponen su violencia, como aquel demonio sujetaba y dominaba al muchacho. El llamado que hace Jesús es un llamado muy fuerte, muy contundente, que lo que nos está diciendo es que le miremos a Él como le miraron Pedro, Juan y Jacobo en la montaña transfigurado, pero que no nos confundamos con ese resplandor. Lo que quiere es que veamos más adelante ¿qué es? Más adelante es el Jesús que se queda solo. Moisés y Elías desaparecen. Más adelante es el Jesús que se queda abandonado en la noche del Getsemaní, cuando le arrestan y sus amigos se marchan. Bueno, pero se marchan porque Jesús no quiere que peleen con espada. Le abandonan. Ese Jesús que clama a Dios, Abba, Papa, Papito. Bueno, sí, el papito no aparece, se queda solo. Y en esa soledad, Hebreos lo dirá, en esa obediencia hasta el final, en ese aprendizaje hasta el final, ¿no? Seas obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Este es el llamado del Evangelio, a mirar a este Jesús que muere así derrotado del lado absolutamente de los perdedores, de los que uno dice están abandonados de Dios, y es desde allí que nosotros vemos la presencia de Dios, el amor de Dios y la redención de Dios. Que miremos al Gólgota, siguiendo a este Jesús, porque Él es el que permanece fiel, Él es el que cree hasta el final en la promesa del Padre, y es en su fidelidad que nosotros podemos confiar. Nadie puede saber si logrará ser fiel en la hora decisiva, y uno lo que dice es: no lo sé, Señor, pero tú sí eres fiel. Y es en su fidelidad que nosotros nos sostenemos. Pero hay un llamado que nos dice: sigue adelante, no tengas miedo, no seas cobarde, no vivas en la angustia, porque el Señor nos acompaña siempre. Porque es a este Jesús al que se nos invita a llamar, y que seamos así sostenidos siempre, permaneciendo unos con otros, permaneciendo con el Señor. Amén.